Esta introducción tiene que ver con la última clase de la vez pasada y es sobre los compuestos de coordinación. Los compuestos de coordinación comentábamos que son compuestos que se forman entre un ácido y una base de Lewis, pero en este caso el ácido de Lewis tiene que ser el átomo de un metal de transición. El requisito es de que tenga orbitales disponibles para que pueda formarse la unión con otras moléculas u otros átomos que son dadores de electrones, que en este caso pues, serían bases de Lewis. Este tipo de enlaces que se forman les confiere a los compuestos de coordinación muchos colores, que normalmente otras moléculas no tendrían ningún color. Como podemos ver, pueden ser desde muy pequeños hasta muy grandes. En este caso, los compuestos de coordinación constan básicamente de dos componentes. Uno, el átomo central, comentábamos, es un ácido de Lewis. Puede ser un átomo de metal neutro o puede ser también un metal con estado de oxidación positivo. Los átomos que lo circundan y que son los que de hecho están dando los electrones hacia el metal, los están compartiendo, se les llama ligandos. Y como tienen exceso de electrones, entonces se les llama bases de Lewis. Ahora, en el caso de los ligandos pueden ser neutros, como en el caso de este, que es el amoníaco, el cual es una molécula completamente neutra, o en el caso del cloro, que pueden ser en forma de ion cloruro, el cual tiene una carga negativa. Pueden ser tan pequeños como los que se presentan en la pantalla o como los que estaban en la diapositiva anterior. De esto dependen otras propiedades. Ahora, el enlace que se llega a formar entre este tipo de compuestos de coordinación es un enlace covalente coordinado. También se le llama covalente dativo, hace tiempo se le llamaba así, pero esto es porque solamente uno de las especies químicas, uno de los átomos, en este caso el nitrógeno en concreto, es el que está aportando el par de electrones para compartir con el átomo metálico, que es el que va a aceptar esos electrones. ¿Por qué razón en este caso el cobalto acepta electrones de otra especie química? Porque recordemos que son metales de transición. Los metales de transición tienen orbitales de vacíos o algunos disponibles cuando llegan a perder electrones, es decir, cuando se encuentran, por ejemplo, en forma de catión, pues tienen deficiencia de electrones. Entonces eso hace que entonces tengan orbitales de disponibles, en los cuales donde alojar un par de electrones que va a ser provisto por alguna otra especie química. En este caso, pues el ligando o los ligandos. Ahora, todo este par de electrones comentábamos que entonces son de los ligandos, ¿sale? El átomo, como comentaba, puede ser neutro o puede ser también estar en estado positivo, en forma de un catión. Ahora, a esta estructura que está conformada por el átomo central, que es un metal, y los ligandos, se le conoce como esfera de coordinación. Se tiene que escribir entre corchetes para poderla delimitar de otras estructuras de la molécula, porque como vamos a ver ahorita, también hay otras moléculas que pueden llegar a tener otros átomos circundantes. Si tiene una carga formal, la esfera de coordinación, aquí en este caso tenemos ligandos como el amoníaco que son neutros, y entonces si el cobalto tiene una carga de 2 más, significa que toda la esfera de coordinación va a tener una carga neta de 2 más. El número de coordinación se define como número de átomos unidos al átomo central. Aquí vemos que en el caso de la plata tenemos dos átomos que están rodeando las dos moléculas de amoníaco. Por lo tanto, el número de coordinación va a ser 2. Pero también podemos tener algunas esferas de coordinación que tengan carga diferente de 0. Por ejemplo, el cloro, cuando se encuentra, y al igual que la mayor parte de todos los halógenos, cuando se encuentran en esferas de coordinación siempre tiene carga negativa y sería con carga -1. Por lo tanto, aquí el cloro tiene carga de -1, como en el caso de ion cloruro.
El caso del cloro también carga -1. Y como sabemos, el cobre también funciona con estados de oxidación 1 y 2. Por lo tanto, aquí tendría que estar funcionando con 1 más el cobre, el átomo de cobre, para que entonces la carga neta de la esfera de coordinación sea igual a -1. Por lo tanto, en ambos casos, entonces sería el número de coordinaciones igual a 4, puesto que, digo, a 2, puesto que tenemos dos sitios de unión. Para el caso de las otras esferas de coordinación, tenemos entonces 4 sitios de unión. Por lo tanto, tenemos número de coordinación igual a 4. Para la otra esfera de coordinación tenemos 6, porque tenemos 6 átomos que circundan al átomo central. Por lo tanto, el número de coordinación es igual a 6. En este caso, los ligandos que lo están circundando son solamente átomos que pueden tener la facultad de compartir electrones. Solamente uno de esos átomos puede de hecho compartir electrones. Por lo tanto, esto hace que, como tengan solamente un sitio donde compartir electrones, se les llame ligandos monodentados. En el caso de otras moléculas que tienen más de un átomo para poder donar electrones y enlazarse al átomo central de un metal, entonces de un complejo de coordinación, tenemos por ejemplo la etilendiamina, la cual tiene dos sitios de unión, que serían estos grupos amino. Nosotros recordemos que las aminas en este grupo funcional, que es el grupo amino, tiene un par de electrones disponible, que son parte de los electrones de valencia, con los que se puede formar directamente el enlace covalente coordinado con el metal. Por lo tanto, esto hace que este ligando sea un ligado bidentado. Cuando hablamos de ligandos bidentados en adelante, a estos compuestos que tienen más de dos sitios de unión se les llama agentes quelantes, o también se les llama quelatos, que en griego significaría en quele, en griego, significaría pinza, como en el caso de un cangrejo, de un crustáceo, por ejemplo. Porque esto asemeja a la manera de una pinza, pues el atrapar un metal. En el caso también tenemos otros ligandos que pueden ser polidentados. Ya cuando tenemos de 3 en adelante, ya estamos hablando entonces que tenemos ligandos polidentados. Aquí tenemos, por poner un ejemplo, un ligando que sería hexadentado. Para empezar, estos grupos amino, que sería una amina terciaria, tiene también un par de electrones. Esto hace que entonces estos también se vuelvan un sitio de unión. Entonces, teniendo esto, sabemos que esta es una estructura que también posee resonancia, y estamos de acuerdo que aquí también podría ser un sitio de unión entre este y este, otro sitio de unión, otro sitio de unión y otro sitio de unión, lo cual hace que tengamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, lo que hace que entonces esta molécula, que es, y aquí vamos a corregir, se llama etilén diamino tetraacetato, o conocido como EDTA, tenga entonces 6 puntos o 6 átomos para poder formar un complejo de coordinación o un compuesto de coordinación. Por ejemplo, cuando este esté sometido a un metal, entonces formaría una estructura parecida a la que tenemos acá. Y entonces aquí el número de coordinación será igual a 4. También tenemos otros ligandos que también pueden ser moléculas más complejas. A menudo cuando son moléculas más complejas, más grandes, no se escribe toda la fórmula completa en forma, digamos, condensada, por ejemplo, sino que se escribe en minúsculas una abreviatura que hace referencia a la misma. En este caso, etilendiamina, de hecho, se escribe como EN, acetilacetona como ACAC,
Piridina, como vamos a ver ahorita, se escribe como PY, esto sería piridina, y entre otros. Ahora, aquí tenemos otros ligandos, los cuales tenemos que son ligandos bidentados. Tenemos al salisaldehído, por ejemplo, el cual tiene dos sitios con los cuales se puede formar enlaces de covalentes coordinados, o en el caso de la dimetilioxima, que se utiliza en la determinación de metales pesados como en química analítica. Vemos aquí que de hecho tenemos átomo de nitrógeno y de oxígeno. Como los dos están contiguos o adyacentes uno del otro, se puede considerar que va a formar el enlace covalente coordinado con alguno de estos dos, lo cual, a pesar de que tiene 4 átomos para poder formar los enlaces, como están de manera contigua, se consideran que son únicamente dos sitios de enlace los que están involucrados. Por lo tanto, es bidentado, ligando bidentado. También tenemos a la 1,2-bipiridina, la cual aquí en la diapositiva no se coloca, pero se simboliza de esta manera, como BPY, su simbología, su abreviatura más bien. En el caso de la dietilentiamina también sería DEN, ya sería un ligando del tipo. Tenemos otros ligandos, por ejemplo, como el ácido nitrilotriacético o el etilengdiamíntetracetato, que ya hemos comentado, que eran ligandos polidentados. Y entonces, pero también tenemos en el área biológica algunos ligandos muy importantes, entre ellos la porfirina. La porfirina se encuentra de hecho dentro de muchas estructuras biológicas, entre ellas la hemoglobina, la mioglobina, la clorofila, entre otras, incluyendo hasta también la vitamina B12. En este caso, el ligando, como podemos ver, no es una molécula sola, sino que es un anillo planar, que es un sistema de anillos, los cuales tienen como unidad repetitiva a un anillo heterocíclico de pirrol. En este caso, como podemos ver, tiene entonces 1, 2, 3 y 4 átomos que pueden donar electrones. Por lo tanto, la porfirina es un ligando tetradentado o polidentado. En el caso de la hemoglobina, de los citocromos y de la mioglobina, cuando llega a estar formando un compuesto de coordinación con el hierro, tiene esta estructura, y en el caso de la clorofila contiene como átomo central al magnesio. En el caso de los compuestos de coordinación, también de acuerdo al número de coordinación es su geometría. De hecho, su geometría está definida en gran parte por el tipo de número de coordinación. Los números de coordinación que más se repiten, digamos, de manera natural sería 2, 4 y 6. En el caso de 2, bueno, pues sería una geometría que sería colineal, ¿no? En el caso de 4 serían estas dos geometrías que se exhiben aquí, que sería tetaédrica o cuadrangular plana, por ejemplo. Ahora, en el caso de la geometría de coordinación, de la esfera de coordinación, no está definida propiamente, como se había visto al principio del curso, por la teoría de repulsión de pares de electrones, sino que de hecho está definida por otra teoría que está relacionada, muy relacionada con la teoría de orbital molecular, y se le conoce como teoría de campo cristalino. Esta teoría, de hecho, es la que realmente nos define si se va a comportar o se va a el complejo coordinado o compuesto de coordinación va a tener una geometría tetraédrica o una cuadrangular plana, o alguna de estas dos estructuras. Pero aquí en este caso, teoría de repulsión de pares de electrones ya no nos sirve. Muy bien. Eso lo vamos a comentar más adelante en otro video. En el caso de los números de coordinación, aquí tenemos en esta tabla las figuras con las que, o las geometrías que se llegan a formar de acuerdo al número de coordinación. En los próximos videos, donde se va a hablar acerca de la teoría de campo cristalino, se explicará esto con mayor detalle. Se pueden llegar a tener algunas geometrías más complejas, por ejemplo, como la geometría de 12.
Sin embargo, son un poco menos estable y por efecto estérico o volumen de los ligandos no son tan estables. Y esto, bueno, aquí lo estamos comentando. Por ejemplo, eso tiene que ver mucho con la teoría de Pearson, lo que se había platicado de la teoría de Pearson de ácidos y bases duros y blandos. Y esto depende mucho del volumen o del efecto estérico del ligante. Generalmente este tipo de números de coordinación altos se forman con metales también con número atómico bastante altos. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, sería el lantano y algunos elementos muy similares. Para terminar esta exposición, habíamos comentado la formación de un enlace covalente coordinado entre el borano y el amoníaco. Bueno, esto es cierto. Lo que no hemos comentado es de que no es la formación de un compuesto coordinado. Ojo, aquí de hecho lo que se está formando es algo que se le conoce en química, una especie química, esta especie química se le conoce como aducto. Un aducto es una molécula que se une con otra, pero que sigue teniendo la misma geometría. En el pasado habíamos visto, por ejemplo, que cuando los metales se unen con otros grupos químicos, pueden llegar a tener formas geométricas muy diversas. Por ejemplo, como en el caso del dodecaedro, en el caso del tetraedro, entre otros. En este caso, como cuando se forman, por ejemplo, estos ligandos, forman una estructura como la de un dodecaedro, como comentábamos. Pero en el caso de los aductos se siguen preservando la misma geometría, porque habíamos visto que en el caso del borano, de acuerdo a lo que nosotros teníamos de teoría de repulsión de pares de electrones, de geometría molecular, esta es una molécula con forma trigonal plana. En el caso del amoníaco es una molécula piramidal, triangular. Y entonces, cuando se unen estos dos, cuando se insertan en el orbital del boro, realmente ambas moléculas siguen preservando su misma estructura molecular. Entonces, realmente no ocurre ningún cambio en la estructura molecular. Entonces, siguen teniendo su misma estructura molecular. Ahora, en el caso de que exista la duda, por ejemplo, de esto, se puede verificar con las estructuras moleculares. Espero que sea de ayuda este video y si tienen alguna duda, por favor, pueden consultarme. Les agradezco mucho su atención y nos vemos hasta el próximo video.